Bueno, vamos a ver ahora lo que sería ionización de compuestos químicos. Es una parte muy importante de lo que sería la formación de compuestos químicos, ya que el saber ionizar nos va a dar un parámetro amplio del abanico de posibilidades que podemos tener con respecto a la obtención de una sal para la próxima lección. ¿Qué es lo que sería ionizar? Ionizar estaría haciendo básicamente separar un compuesto de su parte negativa de su parte positiva. ¿Por qué hablo en términos de una parte positiva y una parte negativa? Tenemos que dejar de ver a las moléculas o a los átomos en particular como si fueran una bolita de masa de algo que está incrustada de elementos más pequeños y que al separarlos obtenemos, una molécula al separarla obtenemos una fracción de cada una de ellas. O sea, tenemos que verlo como si estuviéramos, viendo pequeñas pelotitas unidas, ¿sí? En realidad, lo que estamos viendo acá en lo que sería átomos y moléculas es la interacción, ¿sí? En algún momento se le decía fuerza, ahora le decimos interacciones. La interacción que se generan entre esos átomos que hacen que se unan, y las propiedades puntualmente que hace que se enlacen o que se unan entre sí, ¿sí? Van a ser sus cargas eléctricas. De acá viene lo que sería el origen de la palabra catión, que va a ser el que posea las cargas positivas, y lo que sería anión, que sería lo que posea las cargas negativas. El grupo en donde encasillamos estas dos definiciones, como por así decirlo, serían iones. ¿Qué tiene de particular esto? Cuando ionicemos, por ejemplo, un ácido, vamos a ionizar tres tipos de compuestos distintos. En este caso, ¿sí? Vamos a ionizar un hidrácido, por ejemplo, vamos a ionizar el ácido clorhídrico, vamos a ionizar el ácido nítrico y vamos a ionizar un hidróxido, vamos a ionizar el hidróxido de sodio. Compuestos sencillitos como para que tengamos idea del que estamos hablando. Esto puntualmente nos va a servir después en la teoría de lo que sería el equilibrio químico y el equilibrio iónico sobre todo. ¿Y qué debemos saber? Básicamente, dicho mal y pronto, que no me escuche ningún especialista en esto, ¿cómo lo explico? Porque en realidad esto, lo que yo trato de hacer es explicárselo de una forma sencilla para que la teoría del libro y los apuntes resulte un poco más amable, ¿no? Es romper la molécula, es separar su parte positiva, en este caso el hidrógeno, de su parte negativa, que va a ser el cloro. En este caso, cuando lo ionicemos, ¿sí? Vamos a obtener por un lado lo que sería el hidrógeno, que el hidrógeno, como tiene un número de oxidación que es +1, va a tener un signo más arriba, asumiendo el papel del catión hidrógeno. Y acá vamos a ponerle un más, el cloro, pero que va a tener una propiedad ahora, va a tener un signo negativo, y esto va a ser un anión. En este caso vamos a decir que todos los aniones provenientes de los hidrácidos, fíjense que acá es ácido clorhídrico, podemos tener bromídrico, sulfídrico, ¿sí? Todos los aniones provenientes de los hidrácidos van a tener la terminación uro, por ende esto se va a llamar anión cloruro. Va a tener una carga negativa de -1, ¿por qué? Porque su estado de oxidación en el cual actuó fue -1. Y acá este va a ser el catión hidrógeno, ¿sí? No lo escribo ahí porque no me va a caber, ¿no? Bien, entonces vamos a proceder a romper esta molécula también, donde vamos a tener nuestra parte positiva y nuestra parte negativa. Otra aclaración que está buena hacer por ahí es que ¿por qué partimos algo en positivo y negativo? Tenemos que pensar esta molécula
es un dipolo, tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Funciona como si fuera un imán, ¿sí? Un imán, tiene dos cargas eléctricas, tanto positiva como negativa, ¿sí? ¿Y qué más podemos decir? Que nosotros siempre trabajamos, como les dije al principio de toda la formación de compuestos, con moléculas neutras. ¿Qué significa? Moléculas que la sumatoria de todos sus estados de oxidación tiene que ser 0. Claramente, acá le voy a restar 1, ¿sí? Así que me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar el catión hidrógeno de vuelta más nuestro anión, que este va a ser el anión nitrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el ácido nítrico, ¿sí? Va a pasar a anión nitrato. Anión, vamos a escribirlo, nitrato. Podríamos decir, vamos a ponerlo acá como si fuera una especie de memotecnia, que la terminación hídrico, cuando se ioniza, pasa a terminación uro. Y acá la terminación ico, vamos a poner como memotecnia, que termina en ato. Todos seguramente han escuchado eso de ese oso chiquito, pico de pato y no sé qué más. Bueno, a mí nunca me sirvió, pero bueno, si les sirve, podemos usarlo también. Terminación ico pasa a terminación ato. Y para el caso de los hidróxidos va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a tener nuestro metal acá con la carga positiva y vamos a tener puntualmente esto con la carga negativa. ¿Por qué? Porque el grupo OH o el anión oxidrilo va a darnos una carga negativa. Vamos a tener acá el sodio más el grupo OH menos, ¿sí? Esto se va a llamar catión sodio y este va a ser el anión oxidrilo, ¿sí? Siempre el oxidrilo tiene una carga de -1, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, y esto en realidad no tiene ningún tipo de terminación específica como vimos en los anteriores. Bien, pero ¿qué es lo que más debemos saber? Debemos saber que algunos ácidos podemos ionizarlos de forma parcial, ¿sí? O algunas bases podemos ionizarlo de forma parcial. Eso después vamos a ver en lo que sería la teoría del equilibrio químico, que van a haber ciertos ácidos fuertes y bases fuertes que podríamos decir que no se estaría cumpliendo puntualmente esto. Sí, de forma experimental, pero no de forma real, ¿sí? Ya cuando lleguemos a esa unidad van a recordar esto que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo que significa una ionización parcial? Vamos a tener que saber que van a haber varios ácidos que tienen más de un hidrógeno. Vamos a poner un ácido acá con muchos hidrógenos, por ejemplo, como sería el ácido fosfórico u ortofosfórico. Fíjense que tenemos la presencia de 3 hidrógenos. Bueno, yo si lo ionizo por completo, ¿sí? Claramente me va a quedar lo siguiente. Me van a quedar 3 cationes de hidrógeno más el anión, que este anión se lo va a denominar ¿de qué forma? Anión fosfato. ¿Por qué? Porque este era el ácido fosfórico. Terminación ico pasaba a la terminación ato. Pero acá vamos a tener que agregarle la carga. ¿Qué carga vamos a agregarle? Voy a ponerle la carga de la cantidad de hidrógenos que ha perdido. Entonces yo me fijo, ¿cuántos hidrógenos perdió la molécula? Y la cantidad de hidrógeno va a estar expresada justamente acá. Entonces, si acá perdió 3 hidrógenos, claramente acá vamos a tener que ponerle un signo negativo con un 3, menos 3. Y este se llama puntualmente anión. Vamos a ponerlo con la... mejor lo quedó completo. Fosfato. Luego, ¿qué pasa si yo lo ionizo de forma parcial? Voy a escribir de vuelta el mismo ácido. Pero ahora en vez de que pierda 3, quiero que pierda 2 nada más. Entonces voy a poner acá 2 hidrógenos. 2 cationes de hidrógeno, mejor dicho.
Entonces, si perdió 2 y inicialmente tenía 3, claramente la conformación de la molécula va a ser distinta. Le va a quedar un hidrógeno. Al quedarle un hidrógeno, ¿sí? Y haber perdido 2, yo dije que acá le tengo que poner una carga negativa que se va a corresponder con la cantidad de hidrógenos que perdió acá. Si perdió 2, va a acá ir a menos 2. Esto va a tener un nombre especial. ¿Por qué? Porque esto va a tender, cuando veamos sales, va a tender a formar sales del tipo ácidas. Esto va a ser el anión fosfato, porque sigue siendo de la familia del fosfato. Pero la característica se la va a dar principalmente ¿quién? Este hidrógeno que se quedó pegadito a la molécula. Este se va a llamar anión fosfato ácido. ¿Por qué anión fosfato ácido? Porque la presencia de hidrógenos en este anión, en la molécula que se ionizó parcialmente, le va a dar la característica ácida. Recordemos, los hidrógenos tienen una característica ácida y los grupos OH u oxidrilos, también llamados, tienen característica básica. Vamos con la última ionización que puede soportar este compuesto. Vamos a escribir de vuelta el ácido fosfórico. Y vamos a decir que en vez de perder 2 o 3, va a perder solamente 1. Entonces acá me va a quedar hidrógeno 2. ¿Por qué? Porque le saqué solamente 1 acá del inicial, ¿sí? Fósforo, oxígeno 4. Y acá arriba le tengo que poner la cantidad de hidrógeno, la cantidad de cargas negativas va a corresponderse con la cantidad de hidrógenos que tiene. Como perdió solamente 1, acá tendré que poner menos 1. El 1 puedo ponerlo, en realidad sería más correcto no ponerlo, ¿no? Este también va a tener una característica ácida. Este se va a llamar anión. Seguimos en la familia de los fosfatos. Y como tiene 2 hidrógenos, va a ser fosfato diácido. Este ejemplo es como el ejemplo como más redundante de la ionización porque tiene puntualmente 3 hidrógenos, ¿sí? Y bueno, el ácido fosfórico es uno de los ácidos más usados en el ingreso. Pero supongamos que yo quiero, o sea, de la misma forma, disculpen antes de pasar a lo que ya les iba a decir, de la misma forma va a funcionar, por ejemplo, si utilizo esto. El ácido fosfídrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tender a perder de a uno sus hidrógenos y podemos tener 3 hidrógenos más el fosfuro. Podemos tener 2 hidrógenos y el fosfuro ácido, 1 hidrógeno y el fosfuro diácido. De la misma forma funciona, ¿sí? Teniendo en cuenta la nomenclatura que nombramos al principio, que decía que si terminaba en ico pasa a ato, si terminaba en hídrico pasa a uro, claramente si termina en oso pasa a ito, ¿sí? Todo eso lo pueden encontrar más detallado en su apunte. Recuerden que los videos son del tipo orientativo, ¿sí? Así que hay que leer el apunte puntualmente, ¿no? Vamos a hacer ahora uno con los oxidrilos, ¿sí? A partir de los hidróxidos. Vamos a poner el aluminio. Vamos a hacer sus 3 ionizaciones. Bien, si yo rompo esta molécula, ¿sí? Acá vamos a obtener el catión aluminio y el anión OH por un lado, ¿sí? Pero esta vez quiero sacarle todo. Entonces voy a tener 3 OHs, un poquito más chiquito, ahí, 3 OHs, siempre con el signo negativo, más el aluminio, ¿sí? Y acá, ¿qué le voy a poner al aluminio? Como el aluminio está positivo, le tengo que poner el más.
¿Y qué cantidad de cargas va a tener? Va a tener la cantidad de cargas con respecto a la cantidad de grupos OH que perdió. Si perdió 3, acá arriba le tengo que poner un 3. Entonces acá me queda el catión aluminio y sus 3 OH que perdió. Luego, acá, voy a hacer que pierda 2 en el segundo. Entonces digo, bueno, va a perder 2 OH, una ionización parcial. Quiere decir que quedó el aluminio y le quedó atrapado, ¿qué cosa? Le quedaron atrapados 2 OH, porque perdió, perdón, 1 OH, porque perdió 2. Entonces, ¿cuántas cargas positivas le van a quedar acá arriba? Le va a quedar arriba 2 cargas positivas, porque si perdió 2 OH significa que le quedan 2 cargas positivas arriba. Y en el último vamos a hacer que pierda 1 nada más. Entonces vamos a decir que va a ser un solo grupo OH más aluminio OH y vamos a decir acá sub 2. Bien, entonces como solamente perdió un solo grupo OH, acá arriba va a tener solamente una carga positiva. ¿Podemos poner el 1? Sí, podemos ponerlo, pero lo indicado es no ponerlo para que sea un poco más correcto. Bien, ¿cómo se van a nombrar esto? Bien, el primero va a ser catión aluminio. Así, pelado, ¿cómo está? Catión aluminio. El segundo lo vamos a denominar catión básico de aluminio. Y el tercero lo vamos a nombrar como catión básico, porque tiene 2 OH, de aluminio. Bien, de esta forma es como ionizamos compuestos químicos, ¿sí? Tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque va a ser muy importante a la hora de utilizarlos para equilibrio químico, sobre todo para el próximo video, o sea, el próximo tema que va a ser obtención de sales.